Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestra región relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación les presento los temas que vamos a desarrollar en esta emisión. Vamos a conocer detalles del pasaporte sanitario propuesto en la Unión Europea. De ser aprobado, cómo esto podría afectar a los viajeros latinoamericanos en el viejo continente, cómo funcionará y qué propósito tiene mientras avanza también la vacunación en Europa y también algunos países regresan a los confinamientos, sobre todo en Italia y en Francia. Hablaremos de Chile, que sigue liderando la vacunación en América Latina. Este país suramericano ya superó los 5 millones de personas inoculadas, una cifra en tiempo récord. Pero el COVID-19 no da tregua en ese país suramericano. Ha superado ya la barrera de los 6.000 casos de contagio en solo 24 horas. Por este motivo, 24 comunas, incluida también Santiago, la capital, van a regresar a un confinamiento. Tenemos todos los detalles. Y también destacado para esta emisión, es un hecho, los rápidos contagios en los últimos días, la saturación en los hospitales y la cantidad de víctimas mortales convirtieron a Brasil en el epicentro de la epidemia del COVID-19 a nivel mundial. Con más de 11 millones de casos y más de 290.000 víctimas mortales, la comunidad internacional le pide al gobierno brasileño que tome cartas en el asunto para evitar una crisis que se pueda extender a otros países de la región en donde también están luchando por hacer frente a la pandemia del COVID-19. Esto sucede mientras un nuevo ministro de Salud llega para intentar mitigar la situación. Pues esos son algunos de los temas. Vamos a comenzar entonces en Europa. Fue noticia destacada a lo largo de esta semana la decisión de la Comisión Europea que anunció que diseñó un plan para poner en marcha un certificado sanitario o pasaporte de vacunación con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Esta idea busca que el bloque europeo pueda mantener sus fronteras abiertas y salvar la temporada del verano boreal. Pero ¿qué va a pasar con los viajeros latinoamericanos? ¿Qué restricción habrá? Sobre todo porque algunas de las vacunas como Sputnik V y también la vacuna Sinovac, que son usadas en América Latina, no están autorizadas para ese pasaporte en Europa. Veamos. Hacer que Europa vuelva a moverse y mantener sus fronteras abiertas de forma segura. Así fue como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó los puntos positivos del llamado pasaporte vacunas, o como se conoce oficialmente, el certificado verde digital. Muestra o indica si la persona ha sido vacunada o una prueba negativa reciente o se ha recuperado de COVID-19 y por lo tanto de anticuerpos. En segundo lugar, este certificado garantizará que los resultados o lo que muestre los datos, el conjunto mínimo de datos, se reconozcan mutuamente en todos los Estados miembros. El pase en sí sería distribuido por las autoridades nacionales o los servicios de salud. Contendría información personal básica en inglés y en el idioma del país de emisión, así como un código QR. El documento debería ser gratuito y la Unión Europea debería brindar apoyo a los Estados miembros para desarrollar e implementar esa tecnología. El pase digital ha sido aplaudido por algunos como una forma de hacer que el turismo vuelva a funcionar este verano, pero también ha planteado cuestiones éticas y logísticas con respecto a la protección de datos y la igualdad de acceso a los viajes. Sin embargo, la Unión Europea se apresuró a recordar a los europeos que su libertad fundamental de movimiento entre los Estados miembros no estaba amenazada. El pase digital simplemente facilitaría los viajes, erradicando la necesidad de protocolos o pruebas de cuarentena. Todas las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos estarían autorizadas para el certificado. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea subrayó que con una tercera ola de COVID en la mira, la vacunación generalizada es la mejor estrategia. Vamos a conocer más detalles de esta medida que impulsa la Comisión Europea y que deberá ser aprobada pronto por los gobiernos de los 27 países que integran la Unión Europea. Esther Herrera en Bruselas, muy buenas noches. Esther, ¿qué piensan entonces los ciudadanos comunitarios de esta medida que puede llegar a ser aprobada?
Se trata sin duda de una buena noticia para los ciudadanos europeos que, al igual que una gran mayoría del resto del mundo, están recibiendo esta sensación de fatiga pandémica, así que este certificado de alguna forma lo que ofrece es un poquito de facilidad para volver a viajar y dar un poquito también esta sensación de que se puede volver a la normalidad lo antes posible. Con este certificado se podrá saber muy claramente si una persona ha sido vacunada, bien tiene anticuerpos por haber pasado la enfermedad o por otra parte tiene un test negativo. Es cierto que los países podrán seguir aplicando cuarentenas si así lo desean, de hecho tienen competencias para hacerlo, pero Bruselas espera disuadir a los países para que las sigan aplicando porque el objetivo de este certificado es que básicamente sea mucho más fácil volver a viajar por dentro de la Unión Europea, donde ahora mismo hay restricciones y en caso de algunos países bastante duras. Con este certificado, sobre todo lo que se está permitiendo es moverse con facilidad de nuevo por la Unión Europea. Recordemos que la libertad de movimiento es una de las libertades más importantes dentro de la Unión Europea, la de moverse por los países como si fuera uno solo y sin importar las fronteras. La idea es sobre todo tenerlo preparado ya para junio, para cuando empiece la temporada de verano, algo muy importante para países turísticos como España o Grecia que están deseando recibir a nuevos viajeros. Este certificado se podrá obtener tanto de forma digital como en papel y lo podrán obtener todos los ciudadanos europeos, pero también todos aquellos que residan legalmente en cualquier país de la Unión Europea sin importar su nacionalidad. Esther, de ser aprobado este pasaporte de vacunación, quedan excluidos los ciudadanos que no son parte de la Unión Europea. Eso indica que algunos países de la periferia del bloque comunitario quedan excluidos. ¿Cómo va a ser el manejo de la frontera y sobre todo con aquellos países que tienen tratados como por ejemplo el Schengen, pero no son Unión Europea, como Noruega, Islandia y Suiza o Liechtenstein? ¿Cómo sería entonces allí? También incluiríamos en este mismo paquete a los latinoamericanos que vienen de las fronteras extracomunitarias. Sí, así es. Bueno, la idea del certificado es sobre todo facilitar la movilidad dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, ahora mismo no se está pensando poderlo ampliar a terceros países. Aún así, no se descarta que se pueda hacer en el futuro. Por ejemplo, que algunos países tengan un certificado parecido al europeo, entonces se pueda llegar a acuerdos bilaterales, aunque Bruselas cree que no se va a poder llegar a tiempo para la temporada de verano que empieza de aquí a 3 meses. Así que, ¿qué va a pasar con los viajeros que provengan de fuera de la Unión Europea? Pues van a seguirlo teniendo complicado. Las fronteras exteriores de la Unión Europea siguen prácticamente cerradas y aunque se puede viajar, todas las personas que quieran entrar dentro de la Unión Europea están sujetas a cuarentenas y o a test negativos. Eso sí, desde la Comisión Europea aseguran que el certificado tiene una fecha de caducidad porque cuando la OMS declare el fin de la pandemia, este certificado ya no tendrá valor y ya no será necesario. Esther, esta medida tiene el foco en hacer un ensayo y error. Si esto resulta exitoso, puede ser copiado por muchos países o por muchas regiones, por ejemplo, América Latina. Pero la Unión Europea está bajo mucha presión porque ya ha sido muy señalada y muy criticada por el manejo que le ha dado a la pandemia del COVID-19 y a la distribución de las vacunas para hacer una reducción en el número de casos. Ya vemos la situación que se está presentando en Francia y en Italia en este momento, donde vuelven los confinamientos. ¿Hay mucha presión en Bruselas? Pues sin duda la Comisión Europea se lo ha tomado muy en serio lo de esta propuesta que se discutirá en la próxima reunión de líderes europeos del 25 de marzo y puede que no gane porque a Bruselas le llegaba la presión de los países que más dependen del turismo, Grecia, España, también Italia o Portugal, que estaban insinuando en que si no tenían un certificado digital ellos harían el suyo propio por su cuenta o bien aplicarían acuerdos bilaterales con países que ya están llegando a vacunar a una gran parte de la población, como por ejemplo Israel. Pero dentro de los países habrá muchas críticas, ya las hay de hecho, porque algunos consideran que este certificado no tiene demasiado sentido. Apenas hay un 12% aproximadamente de la población de la Unión Europea que ahora mismo está siendo vacunada, por lo tanto es cierto que si bien de aquí a junio ya habrá una población mayor vacunada, estos países creen que igual es un poco prematuro hacer este certificado.
Pero aún así hay otras dudas también sobre si las personas que están vacunadas no llevan consigo el virus y pueden transmitirlo a las personas que no estén. Esta es una de las dudas que aún quedan actualmente. Bruselas espera realmente en todo caso que con este certificado se acabe con la idea de que es discriminatorio, porque algunos países sienten que algunas personas se pueden sentir obligadas a vacunarse para poder viajar, pero es cierto que hasta que no se alcance una inmunidad de rebaño, las personas que no quieran o que no puedan aún vacunarse tendrán que estar obligadas a cuarentenas o a test negativos, lo que sí podría tener cierta discriminación, y de hecho algunos países como Bélgica ya se han mostrado con dudas sobre esta cuestión. Así que la batalla para poder aprobar este certificado puede no ser nada fácil. Esther, muchas gracias por explicarnos más detalles de este pasaporte de vacunación en Europa que podría entrar en vigor y que puede afectar a los viajeros latinoamericanos de cierta forma. Muchas gracias. Y América Latina también respiró tranquila después de que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y la Organización Mundial de la Salud avalaron el uso de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca. El anuncio tiene lugar después de que un gran número de países, en su mayoría europeos, suspendieron su utilización por efectos secundarios, aparentemente por estar relacionada con la formación de coágulos de sangre en las personas que ya habían sido inmunizadas. Tras este anuncio, las autoridades de países como Alemania, Francia e Italia informaron que reanudarán la inoculación con esta vacuna. Espaldarazo a la vacuna de AstraZeneca. Países europeos como Alemania, Francia e Italia reanudarán la vacunación este mismo viernes. Con gran confianza lo anunció el primer ministro francés Jean Castex. Me voy a inocular mañana por la tarde con esta vacuna para mostrar que la gente puede estar segura. Antes, la Agencia Europea de Medicamentos había calificado a AstraZeneca como segura y eficaz, pese a las sospechas de causar trombos como efecto secundario. Esta es una vacuna segura y eficaz. Sus beneficios para proteger a las personas del COVID-19 con los riesgos asociados de muerte y hospitalización superan los posibles riesgos. El comité también concluyó que la vacuna no está asociada con un aumento en los riesgos generales de eventos tromboembólicos o coágulos de sangre. Había expectación tras días de evaluación por parte del Organismo de Salud Europeo y después de que un grupo de países europeos y otros en el mundo hubieran suspendido la inoculación. Sin embargo, este mismo jueves la Organización Mundial de la Salud también había aconsejado continuar con la vacuna de AstraZeneca. En ese momento debemos permanecer firmes en nuestra aplicación de todas las vacunas disponibles para responder al virus. Pero la vacunación en el mundo con AstraZeneca no para. Este es el director del Servicio de Salud británico. Y esta la presidenta de Georgia. Tampoco fue interrumpida la vacunación en Bélgica. Mientras que en Brasil ya se han producido las primeras 500.000 dosis de la vacuna. México recibirá 2,5 millones de dosis de AstraZeneca procedentes de Estados Unidos. Y Chile, líder en vacunación en la región, recibirá próximamente 890.000 dosis de AstraZeneca mediante el programa COVAX de la OMS. Vamos a conversar con el doctor Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia y asesor científico de France 24. Muy buenas noches, doctor. Como siempre, un gusto saludarlo. Y quiero conocer primero su opinión sobre este tema que estábamos conversando con la corresponsal de Bruselas. La idea de ese pasaporte de vacunación que puede entrar en vigencia en Europa. ¿Puede ser una idea que se pueda replicar aquí en América Latina o por lo menos en algunos países? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que esta es una forma de evaluar no solamente la vacunación, que es importante saberlo, es tener una prueba de PCR reciente que sea negativa, tal vez que sea una semana antes, y también o demostrar la presencia de anticuerpos si la persona se ha recuperado. No es solamente, no es un pasaporte de vacunación, es un pasaporte que contemplaría la inmunidad. Yo creo que es una idea que hay que poner sobre la mesa, hay que discutirla, tiene sus pros, tiene sus contras, pero sin duda vamos a tener que evaluar la inmunogenicidad de las vacunas y los anticuerpos para facilitar el paso de las fronteras. Es la hora de hacer también propuestas disruptivas para lograr una normalidad en poco tiempo.
Doctor Pérez, también quiero hablar con usted por el otro tema destacado de la semana, y es ese mensaje de la EMA y de la OMS que la vacuna de AstraZeneca funciona sin ningún tipo de problema. ¿Qué fue lo que sucedió entonces con estos pacientes que presentaron coágulos? Y usted nos puede dar un parte de tranquilidad desde su conocimiento sobre el uso de esta vacuna que usted ha estudiado y usted sabe cómo está desarrollada. Santiago, acá hay 3 cosas importantes. La primera, todas las vacunas son medicamentos y no son inocuos. Es lo primero. Son seguros, pero no inocuos. Lo segundo, cuando se hace un estudio, lo que se trata de demostrar es si hay una causalidad, es decir, si la vacuna produjo el daño. Y esto quedó totalmente descartado. Lo tercero es por qué aparecieron estos pacientes. Recordemos que actualmente se están vacunando pacientes mayores de 80 años con varias comorbilidades que han estado, por ejemplo, inmovilizados, y son otros factores que pueden llevar al fenómeno del embolismo, de la fabricación de trombos, que no necesariamente es la relación con la vacuna, sino un evento paralelo que pudo haber sucedido con presencia o ausencia de vacuna. Lo que dice la EMEA, la Organización Mundial de la Salud, y la reactivación en los países es que la información que tienen no hay causalidad, es decir, que la vacuna AstraZeneca que se va a aplicar en nuestra región, pues va a ser una vacuna segura como están las que se están vacunando en el momento en varios países, y esta va a ser parte de esa necesidad que tenemos de más vacunas para inmunizar a más personas en nuestra región. Doctor Pérez, aquí vuelve a entrar en la ecuación entonces un rumor o un estudio que hubo al principio de la pandemia, y es el uso de la aspirina para evitar la coagulación, evitar la formación de trombos en la sangre. ¿Vuelve a entrar entonces en esta ecuación que posiblemente pueda incorporarse dentro de los tratamientos para tratar el COVID, o para las personas que reciben la vacuna de AstraZeneca los días posteriores que tomen algunas dosis de aspirina? No, definitivamente no, porque primero, la acción de la aspirina no es una acción inmediata. Además de eso, consumir aspirina sin una indicación médica también tiene riesgos como sangrado digestivo, por ejemplo, alteración en la coagulación de las plaquetas. Entonces, si el paciente va a ser llevado a una cirugía, tiene un trauma, puede tener problemas en su coagulación. Por eso es que esta aspirina debe ser medicada, y la relación con los trombos no tiene que ver con la vacuna, eso ya está claro. Los pacientes con COVID ciertamente tienen un efecto protrombótico, pero para eso se usan los anticoagulantes en el momento que la persona está enferma, pero no hay tratamientos preventivos para eso. Es decir, que eso no solamente es un rumor, sino que puede producir daño. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Como siempre, un gusto por aclarar todas nuestras dudas en torno a este tema de la pandemia de COVID-19. Vamos a cambiar de tema. El gobierno de Estados Unidos confirmó que este país está dispuesto a enviar y a compartir un cierto número de dosis de vacunas contra el COVID-19 con México y con Canadá, que son sus vecinos con los que tiene extensas fronteras terrestres y con los que tiene un alto flujo de intercambio fronterizo. La Casa Blanca indicó que de esta manera busca ayudar a combatir el coronavirus en esos países. Si bien la estrategia aún no ha sido muy bien definida por el gobierno, indicó que está trabajando ya para ponerla en marcha desde Washington. Semanas atrás, el gobierno mexicano había presionado a la Casa Blanca para que compartiera algunas vacunas con ellos para poder aumentar y agilizar la inmunización de todo el territorio mexicano. Y Mario Carbonell en Ciudad de México tiene más detalles y más información de otros hechos, de este y otros hechos ocurridos allí en la República Mexicana. Mario, gracias por estar con nosotros en el programa. Y ya lo decíamos, fue anunciada entonces esta intención de la Casa Blanca de enviar algunas vacunas a México y a Canadá. ¿Qué dicen allí en México sobre el tema? ¿Qué se sabe de esta estrategia? Y sobre todo, el tema migratorio vuelve a quedar sobre la mesa en esta negociación. Así es, tanto el canciller Marcelo Ebrard como el presidente López Obrador confirmaron el envío de Estados Unidos a México de 2.700.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca en calidad de préstamo. El presidente ha dicho que esto fue posible gracias a las gestiones que él mismo realizó durante una charla telefónica que tuvo hace tiempo con el presidente Joe Biden, y que pues se da en el marco de la colaboración que ha existido siempre entre las dos naciones. Es en préstamo porque una vez que México tenga disponible ya la propia producción de vacunas de AstraZeneca, estas dosis serán devueltas. Se ha dicho que esto es una especie de quid pro quo a cambio de un mayor control
migratorio para frenar la oleada de indocumentados hacia Estados Unidos. Las autoridades de ambos países han dicho que no tiene que ver una cosa con la otra, que no hay ninguna condicionante y que son temas que se abordan de manera paralela. Lo cierto es que México cerró la frontera norte y sur al tránsito terrestre no esencial a partir de este viernes y hasta el próximo 21 de abril. Mario, importante aclarar entonces que es un préstamo. Entonces, entendiendo cómo están las cosas en México, porque se están pidiendo prestadas algunas dosis de vacunas, cómo está avanzando allí la vacunación, cómo está la llegada de las dosis y los compromisos que ya había adquirido México con las farmacéuticas y con el sistema COVAX. México ha adquirido 240 millones de dosis de vacuna contra COVID-19. Sin embargo, hasta la fecha solamente el país ha recibido 8 millones de dosis. Son 3 millones de Sinovac, 3.9 millones de Pfizer, 400,000 de la vacuna de Sputnik V y 870,000 de AstraZeneca. Estas ya listas para su aplicación provenientes del Instituto Serum de la India, porque hay que decir que el contrato que se tiene directamente con AstraZeneca por 77 millones de dosis, pues aún está en camino. Se han recibido 12 millones de dosis de sustancia activa, las que son aquí producidas y envasadas en México, pero que aún no están listas. De estas 8 millones de vacunas se han aplicado ya poco más de 5 millones a la población mexicana, principalmente a médicos y a adultos mayores. Van 3,5 millones de adultos mayores que han recibido ya al menos una primera dosis. Y en cuanto a territorio, se ha aplicado vacunas en más de 1,000 municipios de los poco más de 2,000 que hay en el país. Mario, allí el proceso de vacunación en México tampoco escapa a las críticas y a los señalamientos. Han detectado muchas inconsistencias en los procesos de aplicación, en la logística y en la infraestructura. ¿Qué dicen allí? Pues en el arranque de ya la aplicación masiva de vacunas, sí se pudieron ver varios obstáculos. Por ejemplo, en el Estado de México, aquí vecino de la capital del país, los primeros días, sobre todo, pues fue un poco caótico, con largas filas, muchas horas de espera bajo el rayo del sol de los adultos mayores para recibir su dosis, porque había desorganización, había fallas de logística. Sin embargo, hoy por hoy ya hay un esquema mucho más adecuado. Aquí en la Ciudad de México se está organizando por alcaldías. Hay 16 alcaldías y se están aplicando tandas de vacunas de 2 en 2 demarcaciones o de 3 en 3, con la lista del abecedario, es decir, el apellido de cada persona determina la fecha y la hora de su aplicación de vacunas. Es así como ha avanzado, pues digamos, un poco lento, no tan velozmente como quisiéramos, pero las autoridades dicen de manera segura esta aplicación y se mantiene la promesa de vacunar a todos los adultos mayores del país antes del mes de abril. Gracias, Mario, por actualizarnos de todo lo sucedido a lo largo de esta semana allí en México en torno a la pandemia de COVID-19. Buen fin de semana. A continuación, demos un vistazo al avance de la vacunación en la región de Centroamérica. ¿Cómo están las cifras para el cierre de esta semana? Vamos a comenzar de norte a sur. Comenzamos en Guatemala. Ya allí unas 55,060 dosis han sido aplicadas. En Belice, 11,943. Mientras que en El Salvador ya registran 41,500 dosis inoculadas. Seguimos de norte a sur, vamos en esta gráfica hasta Honduras con 28,570 dosis aplicadas. Costa Rica, que es uno de los líderes de esta región, cierra la semana con 248,082 dosis. El Istmo de Panamá es quien lleva la delantera en la inmunización en Centroamérica con 266,298 dosis aplicadas. No mencionamos Nicaragua porque no hay cifras oficiales de este país, o al menos de una fuente que podamos creer para poder presentárselas a ustedes aquí en el programa. Vamos a hablar ahora de Chile. En Chile el gobierno de Sebastián Piñera calificó como una victoria colectiva el haber alcanzado un objetivo de los 5 millones de personas vacunadas contra el COVID-19, una cifra que representa más del 80% de la población en alto riesgo en ese país suramericano. La meta de Chile sigue siendo muy ambiciosa y es inocular a 15 de los 19 millones de habitantes del país antes de la mitad de este año. De acuerdo con la OPS, unas 28 millones de dosis de vacunas ya han sido suministradas en América Latina, un poco más de 28 millones a lo largo de esta semana. A la cabeza de la vacunación en América Latina,
Chile logró vacunar 5 millones de personas contra el COVID-19 en 41 días, 2 semanas antes de la fecha prevista por el gobierno para inocular su población. El presidente Sebastián Piñera reconoció el logro como el resultado de un trabajo conjunto. Tenemos más de 5 millones de chilenas y chilenos vacunados, lo cual ha sido sin duda un trabajo muy difícil y que ha significado la contribución de cientos de miles de personas. Chile anunció su campaña de vacunación el pasado 3 de febrero y ahora, a comienzos de esta semana, el Ministerio de Salud anunció que ya se había vacunado al 85% de la población mayor de 60 años. El siguiente objetivo del gobierno es comenzar a inocular el próximo 24 de marzo a la población entre 50 y 59 años de edad. Para esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yáñez, dijo que continuará los diálogos con laboratorios internacionales. Hemos seguido en conversaciones con otros laboratorios, pensando en enfrentar lo que va a ser el segundo trimestre, que va a ser muy importante para terminar, digamos, este ciclo de vacunación de la población objetivo, que es el 80% de la población y 15 millones de personas. Si bien esta es una noticia alentadora, el país suramericano debe esperar para cantar victoria. Con un repunte de 5.000 nuevos casos de contagio al día y el 65% de ocupación de las 3.200 camas de UCI disponibles, es pronto para que los 5 millones de vacunas influyan en los marcadores epidemiológicos del territorio. Y hablamos ahora de Ecuador. Allí renunció el cuarto ministro de Salud de la administración del presidente Lenín Moreno y el tercero desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en ese país. Rodolfo Farfán deja la cartera en medio de señalamientos por las irregularidades en la vacunación a algunas figuras reconocidas de la actualidad ecuatoriana. Previamente, Gustavo Ortega desde Quito nos dio más detalles de esta noticia. Adelante, Gustavo. 18 días duró en el cargo el cuarto ministro de Salud de Ecuador. Rodolfo Farfán renunció a menos de 80 días que concluye el gobierno de Lenín Moreno. Las irregularidades en el plan de vacunación no cesaron con el cambio del ministro Juan Carlos Ceballos, quien huyó del país con una causa abierta de investigaciones por las listas secretas en la fase 0 de inoculación. El escándalo se destapa cuando concluye el tiempo de una orden judicial que obligaba al actual ministro de Salud a hacer pública las listas secretas, que no se conocieron, y concluyó con la renuncia irrevocable, argumentando razones personales. Paralelamente, se conoció una publicación del medio digital La Posta de los nombres que incluyen la primera dama Rocío Moreno, colaboradores del presidente de la República, el ministro de Defensa, abogados, conocidos, rectores universitarios y el coordinador de campaña del candidato presidencial Guillermo Lasso, entre otros. La publicación de los nombres cercanos al presidente obligaron al Ejecutivo Nacional a justificar la vacunación como un asunto de seguridad nacional ante la condición vulnerable y física de Lenín Moreno. La Defensoría del Pueblo reclama la transparencia de la vacunación cuando apenas ha llegado al país 1,5% de las 20 millones de dosis negociadas. Luego de negarlo y esquivar el tema, las presiones en contra del gobierno continúan destapando el tema, que se mantiene en secreto. Gracias, Gustavo. En Quito, la capital ecuatoriana. Y esta semana Brasil se mantuvo entre las noticias destacadas de la región. Este país superó por primera vez las 2.800 muertes por COVID-19 en un periodo de 24 horas, una cifra que, sumada a la saturación sanitaria y la cantidad de nuevos casos, lo han convertido en el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Una situación que preocupa también a la región en Sudamérica, porque con dificultad han hecho frente a la crisis sanitaria que dio paso también a una crisis institucional, con la renuncia nuevamente del ministro de Salud también en Brasil, y ya lo veíamos en Ecuador. El nuevo encargado de esa cartera en Brasil, Marcelo Queiroga, asume en el peor momento de la pandemia. Veamos. El Ejecutivo brasileño redobla esfuerzos para aumentar la vacunación en el país. Lo hace mientras el gobierno da un golpe de timón a su política contra la pandemia y mientras la emergencia se agudiza día tras día en la nación. Estamos pidiendo 100 millones de dosis de Pfizer según lo programado. 1 millón en abril, 2,5 millones en mayo, 10 millones en junio, 10 millones en julio, 30 millones en agosto y 46 millones en septiembre. 46 millones en septiembre. El total de vacinas contratadas. El número total de vacunas contratadas por el Ministerio de Salud son 562 millones de dosis para el año 2021. Millones de dosis para el año 2021. A pesar de ser uno de los países más afectados, la vacunación en Brasil comenzó apenas a mediados de enero y ha avanzado lentamente.
En medio de una feroz tercera ola de casos, el presidente Jair Bolsonaro cambió su retórica sobre la vacunación y admitió que es fundamental para superar la pandemia. En los últimos días, el mandatario también comenzó a utilizar mascarilla y anunció que reemplazará al muy desprestigiado ministro de Salud, Eduardo Pazuello, el tercero durante su mandato. El presidente está nessa tratativa de... El presidente busca reorganizar el ministerio. Enquanto isso não for... Hasta que eso sea definitivo, la vida continúa de manera habitual. No estoy enfermo, no he pedido irme. Eu não pedi para sair. Se prevé que su reemplazo, el cardiólogo Marcelo Queiroga, pase al mando de la cartera en los próximos días. Lo hace en un momento crítico. El país, epicentro de la pandemia en la región y de nuevas variantes del virus, ha superado por primera vez las 2.800 muertes diarias por COVID-19 y suma más de 281.000 decesos y 11,6 millones de contagios. Y también el vecino Uruguay comienza a ver el lado más complicado de la pandemia de COVID-19. Este país, que por meses fue uno de los ejemplos a seguir por su gestión, ahora está rompiendo récords de contagio. En algunos días de la semana superó los 1.600. Mientras tanto, la vacunación rezagada comparado con el resto de la región, pues Uruguay fue uno de los países, de los últimos países de la región en poner en marcha un plan de inmunización. Veamos entonces cómo está el panorama allí. Karina Dalmás desde la ciudad de Punta del Este. Karina, Uruguay, como ya lo decíamos, ha comenzado a tener récords diarios de contagio de COVID-19. ¿Cómo pasaron de ser uno de los países más admirados por su manejo de la pandemia a tener un escenario muy preocupante según los especialistas y la comunidad internacional? Efectivamente, Santiago, Uruguay pasó de ser la excepción a ser el país con la tasa más alta de nuevos casos en toda Latinoamérica, incluso superando a Brasil. Sin embargo, la tasa de letalidad, del porcentaje de letalidad sigue siendo muy bajo, del 1%. Científicos analizan la situación de Uruguay e indican que la primera ola que se registró a partir de diciembre del año pasado nunca se pudo aplacar, y lo que se está viendo ahora no es una segunda ola, sino un rebrote de la misma, que la situación continúa empeorando. Incluso alertan de que en algunas zonas del país se está al borde del desabastecimiento a nivel sanitario. Karina, algunos especialistas critican este modelo de éxito que tuvo Uruguay, que consistía en cierre de las fronteras. No hubo confinamiento, pero sí hubo mucho cuidado ciudadano. ¿Se puede decir que están siendo de pronto víctimas de su propio éxito? La libertad responsable a la que hacía alusión desde que inició la pandemia el presidente Luis Lacalle Pou. Sin embargo, en febrero, el grupo de asesores científicos honorarios que brinda opinión al gobierno le solicitó que hiciera medidas más estrictas en cuanto a la movilidad. Por ejemplo, el cierre de negocios que no fueran esenciales, como podrían ser los restaurantes, y también que se generara más trabajo remoto. Esto no ocurrió al terminar las vacaciones de verano. Muchas personas volvieron a sus puestos de trabajo. No todas las empresas hicieron énfasis en el trabajo remoto. Luego también el gobierno implementó el retorno a la educación, a las clases de forma obligatoria y presencial. Esta medida se cambió, ahora volvió a ser voluntaria hace apenas unos días. Algunos científicos dicen que de todos modos, aunque se está iniciando la vacunación, esta no será suficiente para parar esta ola de contagios. Karina, muchas gracias por este reporte desde Punta del Este, en Uruguay. Así llegamos al final de nuestro programa, nuestro resumen semanal en COVID-19, la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Mientras tanto, síganse cuidando del COVID-19 y sigan viendo France 24.